cultura jurídica para todos. ¿Cómo están, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles una vez más. Vamos a continuar con nuestra comprensión genérica del proceso penal. La vez anterior nos quedamos en que el imputado sería conducido ante un juez de control con la finalidad de que allí se estudiara si los datos que tenía el Ministerio Público ya reunidos durante esas 48 horas previas eran suficientes o no para establecer que sí se cometió el delito y que esta persona sí participó. Bien, ahora nos posicionamos ya en el día de la audiencia. Esta audiencia se llevará a cabo aquí en nuestra Ciudad de México por regla general, esto es para información de las familias, en la zona circunvecina o cercana al Metro Niños Héroes. Lo único que tienen que hacer ustedes es entrevistarse con su abogado y les dirá en qué sala y a qué hora es su audiencia para que la puedan presenciar. Bien, una vez iniciada la audiencia, lo que el juez de control hace no es otra cosa sino tomar los datos de las personas que están allí, es decir, identificarlos, y preguntarle al al imputado si quiere que ese abogado que lo está acompañando sea nombrado como su defensor de manera oficial. Una vez que le ha concedido el cargo, lo acepta y comienza propiamente la audiencia. ¿Qué va a pasar allí? Pues nada, que el juez le va a dar la oportunidad al Ministerio Público de que exponga los datos que reunió en las horas anteriores para afirmar que se cometió el delito y que se participó en él. El Ministerio Público le explicará con toda claridad al imputado qué es lo que se le atribuye. Y por su parte, el juez le hará una pregunta sustancial al imputado. Le preguntará si desea que una vez que han sido expuestos los datos por el Ministerio Público, el juez, decida si lo vincula a proceso o no lo vincula a proceso todavía. Es decir, si decide su situación jurídica. Le dirá, a ver, señor imputado, ya escuchaste lo que se dice que has hecho. ¿Quieres que en este momento decida si te vinculo a proceso o te doy unos días? Existe la posibilidad en nuestra ley de que el imputado elija que su situación se resuelva en días posteriores. ¿Para qué sirve este plazo de días posteriores? Pues sirven para que su abogado y una vez más la familia reúna datos nuevamente, pruebas, en realidad son pruebas que se desahogarán ante el juez para convencerlo, ahora no al Ministerio Público como en las 48 horas anteriores, sino ahora al juez. Es la segunda oportunidad de disolver un señalamiento penal. Llevarle pruebas al juez para ahora convencerlo que no sucedieron las cosas como lo afirma el Ministerio Público, o bien que no participó la persona que está allí retenida. Para eso sirven estos días. Entonces, perfectamente asesorado el imputado por su abogado, de manera secreta podrán comunicarse y decidir si quiere que en ese momento se decida si lo vincula a proceso o si lo hace en días posteriores. Justicia. Esta función de impartición de justicia no se podría llevar a cabo si no es a través de un procedimiento, es decir, de una serie de actos que puedan o que puedan permitir analizar los elementos de la realidad para que un juez al final pueda decidir si efectivamente condena o no condena a una persona. Pues vincular a proceso a una persona implicaría sujetarlo a ese procesamiento de datos. Vamos a pensar que ya es el momento de resolver. El juez le dirá, señor imputado, de los datos que me expone el Ministerio Público, sí considero que son suficientes para pensar que usted cometió este delito. La probabilidad de que vinculen a proceso a un individuo es muy alta. ¿Por qué es muy alta? Porque en esta fase del procedimiento no se requiere otra cosa más que indicios, señales de que las cosas ocurrieron. Entonces basta, por ejemplo, con que el Ministerio Público lleve, retomando el tema del atropellamiento, lleve o diga que tiene algunas fotografías, diga que tiene algún examen médico del atropellado, diga que la persona que está allí era quien conducía el vehículo. Con eso será suficiente para vincularlo. La consecuencia más importante es que se reducen sus libertades. Esta persona ahora estará bajo el control de un centro de medidas, propiamente así se denomina centro de medidas cautelares. Al ser objeto de control de medidas ya no eres totalmente libre.
tendrás que ir durante todo el tiempo que dure el proceso a reportarte a este centro, a firmar para decir que no te has ido de la ciudad, a dar tu domicilio, a decir en dónde trabajas, qué casas frecuentas, a quién vas a visitar frecuentemente para saber si te localizan allí, por si te ocupan en el proceso, etc. Es decir, estarás vigilado, estarás controlado por la autoridad. A veces, cuando cometen algunos delitos muy graves, cuando son cometidos delitos muy graves, necesariamente esa persona tendrá que soportar como medida cautelar la prisión preventiva. Bueno, además de que se dicten las medidas cautelares, en ese momento, si no estamos hablando de un delito muy grave, se decretará la libertad de su familiar. Es decir, después de esas 48 horas de haber estado retenido y después llevado ante el juez de control, al determinarse su situación jurídica, es decir, al vincularlo a proceso, será determinada su libertad. Si el imputado decide que aún no se determine su situación jurídica y que dentro de unos días le den la oportunidad de ofrecer pruebas para no ser vinculado, también se le decreta su libertad, pues para que reúna con toda libertad esas pruebas. Bien, a partir de ahora, el Ministerio Público tendrá un cierto tiempo que el mismo Ministerio Público le propone al juez para llevar a cabo sus investigaciones. El Ministerio Público deberá decirle al juez cuánto tiempo requiere para investigar este delito. En nuestra ley hay un límite, no podrá investigar toda la vida, ¿verdad? Hay un límite, bueno, hay dos límites para ciertos delitos y otro límite para delitos más graves. Ahora les pongo aquí el fundamento legal, para que lo lean por ustedes mismos. Bueno, a partir de ahora, el imputado, una vez que está sujeto o vinculado al proceso, será investigado. Y aquí es donde arrancan las nuevas herramientas que tendrá a su cargo el defensor, porque la investigación se vuelve equilibrada. Tanto el Ministerio Público se dedicará a reunir elementos de prueba para demostrar en una fase posterior la culpabilidad, como el abogado o bien la defensa en conjunto tendrán que aportar también sus propias pruebas para demostrar la no culpabilidad o bien la inocencia en una etapa posterior, en la etapa de juicio, que explicaremos con todo cuidado en siguientes cápsulas. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este análisis genérico del proceso penal en la fase de audiencia inicial y dejaremos en la siguiente cápsula la explicación de cómo es que se va a llevar a cabo esta investigación formal, es decir, la búsqueda y reunión de todos estos elementos que posteriormente nos servirán para probar o comprobar la culpabilidad por parte del Ministerio Público o la inculpabilidad por parte de la defensa. Me dio mucho gusto saludarles y bueno, pues continuamos con este obligatorio confinamiento. Esperemos que ya termine porque es a veces un poco difícil estar tanto tiempo encerrado. Que estén muy bien. Hasta pronto.